La Voz de América presenta. Horas decisivas se enfrenta el nominado de Donald Trump para dirigir el Pentágono en busca de apoyo del Senado. Histórica incautación de fentanilo en México. Más de 20 millones de dosis fueron confiscadas. Diáspora venezolana en Estados Unidos dividida ante potencial deportación de sus connacionales. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU abre investigación contra el gobierno Maduro por elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué tal? Desde Washington los saluda Yasmín López. El nominado de Donald Trump para dirigir el Departamento de Defensa, Pete Hegseth, está viviendo horas críticas para mantener su nominación en medio de las crecientes interrogantes sobre su conducta personal en el pasado. Hoy estuvo en el Congreso intentando convencer a los senadores de que voten a su favor, a favor de su confirmación. Carolina Valladares está con nosotros en vivo desde el Senado con lo último. Carolina, adelante. ¿Qué tal, Jasmine? A medida que pasan las horas, aquí en el Senado se le complican las cosas a Pete Hegseth, puesto que la última en añadir leña al fuego ha sido indirectamente su madre, porque se ha conocido un email que le envió en 2018 y que ha publicado el New York Times, y es que, según este email, su madre le recriminó por presuntamente maltratar a las mujeres después de que Hegseth tuviera un hijo con su novia cuando no estaba casado con su segunda mujer. Todo esto se le suma a acusaciones que se han ido conociendo en los últimos días también de agresión sexual en 2017, presuntamente contra una mujer en California, y también acusaciones de alcoholismo y de no saber manejar finanzas de diversas organizaciones. ¿Qué dice de todo esto Hegseth? Pues hoy ha dicho que él sigue firme y quiere seguir siendo el nominado de Trump para dirigir el Pentágono, y que todo esto está orientado a desviar la atención a lo que realmente toca. Ahora, él debe convencer a los senadores republicanos, porque solo se puede permitir el lujo de perder el apoyo de 3 republicanos, puesto que la mayoría republicana es apenas 3 republicanos más en la Cámara Alta que demócratas. Por su parte, Trump ya ha dicho que sigue firme su apoyo, al menos lo ha dicho Hegseth, pero es importante mencionar que ya hay un nombre que suena para reemplazar a Hegseth. Este sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien también es un veterano de la Marina de los Estados Unidos, así que las horas cuentan y en poco sabremos qué va a pasar con Hegseth. Carolina, esta es una noticia en desarrollo, quedamos atentos de la información. Frente a la posibilidad de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump en la Florida, hogar de la diáspora venezolana más grande de Estados Unidos, un amplio margen de sus integrantes apoyan las deportaciones de sus propios connacionales indocumentados. José Pernalete nos tiene el reporte. Más allá de las deportaciones de migrantes con pasado criminal, algunos venezolanos que luego se volvieron ciudadanos estadounidenses respaldan la deportación de indocumentados, venezolanos en general. Más del 40% nos dijo que están de acuerdo con la deportación masiva de lo que se denominan inmigrantes ilegales. El estudio fue conducido en 2023 por la Universidad Internacional de Florida. Adelis Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, cree que en la diáspora venezolana se ha creado una división entre los migrantes que llegaron hace varios años a Estados Unidos y los que recientemente llegaron, pero en condiciones menos favorables y a través de la frontera sur. Lamentablemente hay un rechazo dentro de la misma comunidad venezolana hacia los mismos venezolanos. Hay venezolanos considerados como venezolanos de primera, venezolanos de segunda, venezolanos de tercera. Gustavo Garragorri, presidente de Venezuelan American Republican Club, tiene una visión diferente de lo que considera venezolanos de segunda y tercera clase. La población delincuencial que ha llegado a este país ha sido siempre una población de segunda y de tercera. El régimen actual abrió las puertas de las cárceles para que saliera todo ese gentío porque ellos no lo querían. Gustavo Garragorri, quien llegó a Estados Unidos con visa de turista hace varios años y luego solicitó asilo, cuestiona el aprovechamiento indebido de alivios migratorios decretados por Biden, como el TPS y parol humanitario. Los delincuentes que están buscando entrar en este país para crear sus mafias delincuenciales, entren y les den todos los beneficios y los caminos abiertos para que
vengan a hacerle daño a este país. Nadie se quiere ir de Venezuela. Nos vamos porque no nos queda otro remedio, porque nuestro país nos expulsa, porque nos persigue. En campaña, el presidente electo Donald Trump apuntó directamente a criminales que han llegado desde Venezuela. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que pasará con más de 1.200.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 500.000 son amparados por TPS y paro humanitario. José Pernalete, Voz de América, Miami. La aplicación CBP One, que ha facilitado las solicitudes de asilo en Estados Unidos, también podría llegar a su fin con el nuevo gobierno. Vicente Calderón habló con algunos migrantes ante esta posibilidad. Más de 860.000 personas han usado la función del aplicativo digital de aduanas y protección fronteriza que permite solicitar asilo en Estados Unidos. Hemos hecho mejoramientos a los mecanismos de la aplicación CBP One para que personas tengan acceso equitativo a pedir citas. Pero esa opción podría desaparecer, pues en campaña Donald Trump prometió cancelarla. Acabaré con la aplicación telefónica para el contrabando de ilegales de Kamala. CBP One App publicó textualmente el 15 de septiembre el entonces candidato en su cuenta de X, antes Twitter. Eso preocupa a miles de migrantes, especialmente a quienes aguardan en la frontera. Ya tengo los 5 meses cabales de estar pidiendo la cita, pero aún no me ha llegado nada. Como a esta joven madre que dio a luz mientras espera en un albergue de Tijuana. La verdad me preocupa mucho, porque el motivo de que todo eso, que si no podemos entrar así en legal y más que si quita las citas, ¿cómo va a ser para nosotros? Inquieta incluso a quienes ya tienen cita. Podemos tener cierto temor, claro, podemos tener cierto temor, pero bueno, vamos confiados. A punto de entrar por San Diego, California, este cubano y su esposa creen que a ellos no les perjudica si hay cambio, pero temen por familiares y amigos. Me preocupa más por ellos, no por mí, ya estamos nosotros acá y lo logramos, como decimos, pero ellos no, ellos están en camino. Diariamente la administración Biden acepta 1.450 personas con cita por 8 puertos de entrada de su frontera sur. No garantizan el asilo, pero sí la posibilidad de presentar una petición. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Tras la fallida declaración de la ley marcial en Corea del Sur, el presidente ahora está bajo presión. Ciudadanos y legisladores están exigiendo su renuncia. Laura Sepúlveda tiene los detalles. 191 de 300 legisladores presentaron una moción para destituir al presidente surcoreano tras haber declarado la ley marcial por una supuesta insurgencia de la oposición e intento de derrocar la democracia libre. Fue un momento de traición militar que consideramos desaparecido en la historia. Ha cometido un pecado imperdonable. El presidente acudió a la ley marcial que limita libertades y prohíbe la actividad política, cansado del bloqueo de sus propuestas legislativas en un parlamento de mayoría opositora. Todos los altos funcionarios han dimitido. Dada la situación actual en la oficina presidencial, es difícil ver cómo puede funcionar el gobierno. Independientemente de si John será destituido o no, el problema ya es grave en este momento. Y en un gobierno así, ¿quién querría trabajar en cualquier puesto en la oficina presidencial? En realidad, se trata de un problema muy grave. Corea del Sur es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en Asia y justamente su presidente Yoon Suk-yeol construyó una relación diplomática cordial con Biden, con quien compartieron en varias ocasiones. Tras tensiones entre Washington y Pekín, Corea del Sur aumentó su importancia estratégica para Estados Unidos. Para nosotros, esta es una de las alianzas mundiales más importantes que tenemos. La democracia de Corea del Sur es una de las historias más influyentes del mundo. Es muy importante que cualquier disputa, diferencia o divergencia política se resuelva de manera pacífica y de conformidad con el Estado de Derecho. Entre 24 y 72 horas tras la solicitud de destitución, se espera el voto de los legisladores que definirán si Yoon sigue o no en la presidencia. Laura Sepúlveda, Voz de América. Pasamos a Europa del Este porque una nueva encuesta revela que el apoyo del pueblo ucraniano a continuar la guerra ha disminuido significativamente. Celia Mendoza en directo desde la Casa Blanca. Celia, ¿qué posibilidades hay de que esta tendencia abra la puerta para una negociación del conflicto? Yasmín, ya lo estamos viendo desde hace algunas semanas. Ha visto el pueblo ucraniano un cambio en esta posición en lo que se trata específicamente acerca de su apoyo a continuar en esta guerra y la posibilidad de sentarse a la mesa. Además de esto, podrían estar abiertos a dar territorio, algo que en el pasado se veía como imposible.
Con la perspectiva de una nueva administración en Estados Unidos y más de 2 años de intensa guerra en Ucrania, la posibilidad de negociar un fin al conflicto es cada vez más aceptada por los ucranianos, con un 52% de ellos a quienes les gustaría que su país llegue a un acuerdo lo antes posible, mientras un 38% creen que su país debería seguir luchando, según una encuesta de Gallup llevada a cabo entre agosto y octubre de 2024. Esto mientras aliados en Occidente reconocen los retos que enfrentan las fuerzas ucranianas. Incluso con el dinero, con las municiones, tiene que haber gente en primera línea para hacer frente a la agresión rusa. Ucrania tiene que tomar decisiones difíciles sobre una mayor movilización, pero son decisiones necesarias. El secretario de Estado Antony Blinken reiteró desde Bruselas el apoyo de la administración Biden, mientras el presidente electo analiza opciones en las que se podría ceder parte del territorio a Rusia. Nuestra actitud en cuanto a la solución de la situación en Ucrania no cambia con la aparición de nuevos sistemas de armamento. Todavía estamos listos para A, un proceso de negociación, y B, en las condiciones que presenté en mi discurso en junio a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. Esto incluye la salida de tropas ucranianas de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, así como abandonar su deseo de ser parte de la OTAN, condiciones que para Radoslav Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, no garantizan la seguridad de Ucrania. Él es todo fanfarronería. De hecho, el resultado hasta ahora es catastrófico y está en problemas, y solo está tratando de posicionarse en negociaciones hipotéticas, pero Estados Unidos, Europa y Ucrania tienen cartas más fuertes que las que él cree. La administración Biden también ha hecho público su deseo posiblemente de imponer sanciones adicionales de visas a individuos los cuales están relacionados directamente con el transporte ilegal de menores ucranianos de Ucrania a Rusia, algo que ha denunciado el gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Celia. Vamos ahora a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que por primera vez evalúa si los estados pueden restringir los tratamientos de cambio de sexo para menores de 18 años. La administración Biden, junto con 3 familias y un médico, argumentaron que estos tratamientos son esenciales para el bienestar de los adolescentes transgénero. Los magistrados de la Corte de tendencia conservadora, y que son la mayoría, se mostraron escépticos de quitarle a los estados el poder de decidir sobre el tema. Aproximadamente la mitad de los estados han aprobado leyes que prohíben tratamientos de terapia hormonal para menores de 18 años en el país. California y Tesla, el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, están enfrentados por los subsidios que otorga el gobierno local para compradores de vehículos. Alex Segura nos da los pormenores. California, uno de los estados que más impulsa el uso de energías limpias, busca proteger el acceso a vehículos eléctricos si el presidente electo Donald Trump elimina el reembolso federal de $7.500. Sin embargo, Tesla podría quedar fuera de los nuevos subsidios estatales, según el gobernador Gavin Newsom. Elon Musk, propietario de Tesla y asesor cercano de Trump, reaccionó criticando la exclusión de Tesla, destacando su contribución a la industria local. A pesar de que Tesla es la única empresa que fabrica vehículos eléctricos en California, esto es una locura. Para Bernard Bello, analista de la industria, los subsidios deberían ser imparciales y beneficiar al consumidor final. Se debería dar la misma oportunidad o el mismo incentivo a todas ellas, y el consumidor sea el que decida basado en lo que ofrece, ¿no? El precio, la habilidad de cargadores, la calidad del producto. Coincide con él Teddy Cruz, propietario de un coche eléctrico de marca alemana, quien reconoce no ser afín a Tesla, pero critica la medida. Eso de tal vez cancelar a una compañía por una condición de politizar el debate y todo eso puede ser contradictorio. La exclusión de Tesla de los subsidios eléctricos estatales no solo genera preguntas sobre el impacto político y económico de esta decisión, sino también sobre el futuro de la industria en el estado californiano. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. El gobierno mexicano realizó el más grande decomiso de fentanilo en su historia. Esto y más en instantes. Viajar solo,
cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero sobre todo, ¿por qué en los últimos años se ha vuelto tan famoso el viajar solo? ¿Cuáles serían de repente esos consejos o esos tips? Yo me siento muy a gusto estando yo sola. Hay personas que necesitan estar todo el tiempo con alguien, yo me siento muy bien estando sola. Y este tipo de viajes solo es una muy buena oportunidad para hacer las paces contigo mismo, tú que eres tu mejor amigo. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. México realizó un histórico decomiso de drogas, más de 20 millones de dosis de fentanilo. El informe lo tiene Miguel Ángel Boiso. A través de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, Marina, Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se logró el decomiso de fentanilo más grande, así lo dijo la presidenta de México. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Pensar en 1 tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Sin embargo, la violencia en el estado del norte del país no ha cesado, dejando a septiembre, octubre y noviembre como los meses más violentos con 143, 188 y 175 homicidios respectivamente, sumándose a los ataques violentos entre grupos criminales y los ataques con explosivos como los que sacudieron al estado la madrugada de este martes. Ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona. Es una cantidad considerable de artefactos explosivos pero improvisados. Los especialistas mencionan que de los 85 días de violencia suscitadas tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, suman pérdidas millonarias y cerca de 25,000 desempleados. Si tan solo suponemos que la economía opera en sus días buenos, casi en su normalidad, y solo se perdiera un 10% de las transacciones económicas normales, se está hablando de una pérdida de 180 millones de pesos diarios. Aunque el decomiso histórico de fentanilo representa un duro golpe al crimen organizado, las cifras de homicidio y los recientes ataques explosivos mantienen en vilo a la población. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. El Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación formal contra el Estado venezolano para evaluar las denuncias de irregularidades en la contienda presidencial de julio. Adriana Núñez Rabascal tiene la información. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esto no es un tema que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico, este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor. El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda. En general,
Si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos. El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En instantes, reformas constitucionales podrían legalizar la tortura en Nicaragua, así lo advierten defensores de derechos humanos. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Hay alerta en Nicaragua ante la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega legalice la tortura tras la eliminación del artículo 36 de la Constitución que prohibía esta práctica. Donaldo Hernández nos da más detalles. La Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, suprimió el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el cual prohibía cualquier tipo de tortura a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, estas y otras reformas a la Carta Magna representan la voluntad de los nicaragüenses. Este órgano legislativo no es más que un instrumento del pueblo para legislar para el pueblo. La decisión del oficialismo de eliminar la prohibición de la tortura preocupa a defensores de derechos humanos, quienes refieren que diferentes dependencias de Naciones Unidas han documentado la tortura como una práctica estatal. La tortura física y sexual a las personas que están detenidas, que la Oficina del Alto Comisionado lo ha documentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Tras la eliminación de la prohibición de la tortura, abogados creen que el Estado de Nicaragua podría oficializar los tratos crueles y abandonar sus compromisos internacionales en contra de la tortura. El régimen de la familia Ortega Murillo solo queda al descubierto una vez más como lo son, un régimen de terror.
Mientras activistas por derechos humanos mantienen una campaña en Internet en contra de los tratos crueles a los más de 70 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. En instantes, el actor mexicano Manuel García Rulfo continúa su ascenso en Hollywood y nos presenta su más reciente producción. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. El actor mexicano Manuel García Rulfo atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y ahora se destaca con el éxito global de El abogado de Lincoln. Verónica Villafañe conversó con él sobre la tercera temporada de esta producción. El 2024 ha sido un año fructífero para Manuel García Rulfo con el estreno de la tercera temporada de El abogado de Lincoln y la película Pedro Páramo. ¿Qué significan para ti cada uno de estos dos proyectos en esta etapa de tu carrera? Estoy feliz de compartir las dos cosas tan diferentes, una que es televisión, otra cine. Una en español, otra en inglés, una que es un poco más ligera. Su personaje en El abogado del Lincoln le permite ser intenso, simpático y seductor. Me encanta Mickey Holler, me encanta su complejidad, el carisma que tiene, además lo disfruto mucho. Sobre interpretar a Pedro Páramo, admite que fue un desafío. Una novela que es tan importante en la literatura mexicana, y pues llevarla al cine siempre te da un poco de nervios y va a rebasar las expectativas o no. ¿Hay alguna conexión familiar con el autor de la novela Pedro Páramo, con Juan Rulfo? Sí, él era tío segundo de mi papá. Pues ya te imaginarás también lo que representa para mí haber hecho la película. Este año, el actor se unió al elenco de la nueva entrega de Mundo Jurásico, una superproducción que llegará a la pantalla grande en el 2025. Fue una experiencia increíble. Tuvimos como 5 meses por todos lados, Tailandia, Malta, por todos lados. Y fue espectacular. Un súper reparto, película enorme. Con tremenda franquicia, ¿crees que ya la hiciste en Hollywood? No, yo no lo veo así, la verdad. Yo me siento muy afortunado de poder seguir trabajando y haciendo cosas que me gustan, y conectando con gente que admiro. Pero no me gustaría medirme así por, ya la hice o no la hice. No. Mientras tanto, el actor sigue consolidando su lugar en Hollywood. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Este martes, el árbol de Navidad del Capitolio de Estados Unidos se iluminó. Este abeto de 24 metros viajó más de 6.400 kilómetros desde el Bosque Nacional Tongass en Alaska. Y es que el árbol, que simboliza la belleza de Alaska, se unió a una tradición de 60 años del Capitolio, siendo la segunda vez que un árbol de esta zona adorna su lado oeste. Con estas bellas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.